¿Qué tal amigos de Expedición Guaraní? Estamos aquí de vuelta por las pantallas de Tigo Sport en lo que tiene que ver con otro capítulo más. Esta vez la cuarta entrega del capítulo Paraguay en específico. Aquí con Gustavo Borgoñón. Gustavo, ¿cómo estás? Aquí a orillas del lago Pacaraí. Donde todo empezó. Sí, exactamente, así se puede decir porque aquí en este lugar, donde hay mucho viento, fue uno de los principales encuentros donde llegaban los competidores a partir de aquí el camino hacia Villarrica. Así mismo, aquí hicimos los primeros 2 días del registro y todo lo demás y después nos fuimos a Villarrica para la largada y toda la carrera fue en el departamento de Guairá y Cazapá específicamente. Estamos ya en lo que tiene que ver entrando a los días finales de la competición, pero no por eso justamente se hace menos atractiva la competición, sino al contrario. Ahora como parece que esos últimos kilómetros, esos últimos días de competición son mucho más complicados. Sí, así mismo, son los más difíciles y son, digamos, los momentos donde más anécdotas uno va contando, ¿verdad? Porque se queda mucho tiempo sin dormir, pasas hambre, bueno, vamos a ver mucho barro, mucha agua también. Pantanos, así que esta es la última parte y probablemente, como decimos, una la buena más... comida de repente también que También, ayudó sí. y mucho Es características que de eso nuestro es una país. característica especial de nuestra carrera, del circuito mundial. Por lo menos las carreras que yo conozco, el organizador no te brinda muchos servicios, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer que Paraguay sea la carrera que más servicios le da a los corredores. Y uno de ellos, así como otros, que puede ser el agua y otras cosas que le damos, frutas, en las transiciones principales le damos comida y eso también vamos a poder ver en estas imágenes. A empezar a disfrutar entonces lo que tiene que ver ya nomás el capítulo Paraguay aquí en nuestro país, con paisajes hermosos, conociendo puntos y particularmente lo digo, hay lugares que yo no conocía y lo voy conociendo a través de justamente Expedición Guaraní. Empezamos a disfrutar ya nomás otra entrega más de Expedición aquí por las pantallas de Tigo Sport. ¿Está Marco? Sí, muy bien. Muy poco de... Cometemos algum erro, uns errores, pero acontece em toda a carreira. Agora é tentar acabar forte para não deixar que nenhuma equipe chegue, nos alcance. Pero a equipe está muito boa, não poderia esperar outra coisa de Urte. Gosta muito da carreira de aventura e é uma carreira perfeita, com de tudo, desafios, paisajes lindas, muito bueno. ¿Qué va a pasar? Cansancio y sueño y hambre, mucho más ya. Y pasan los días que no nos enteramos ni qué día es ya. 12 etapas por delante y bueno, a ver si salimos rápido al trekking para coger las máximas horas posibles de luz y fallar lo mínimo para acabar cuanto antes. La cosa es que no sabemos cómo va la carrera, así que bueno, seguimos con nuestra estrategia.
Agora são acho que 4h30. Estamos saindo para fazer o último trekking da prova. É um trekking bem difícil porque são vários PCs numa região plana que tem muito pouca referência e temos apenas 1h30 de luz. Então aqui 1h30 vai complicar bastante a navegação. Mas é isso aí. Vamos embora. ¿Qué pasa con este segundo puesto en la Serie Mundial? Estamos con todo. Ahora arrancamos la penúltima etapa de la carrera. Que va a ser un trekking muy difícil y muy largo. Pero estamos confiados. Retornamos aquí en Expedición Guaraní en lo que tiene que ver con este capítulo Paraguay. Estamos viendo realmente imágenes preciosas. Específicamente estamos en Buenavista, departamento de Caazapá, viendo cómo los competidores, algunos más rezagados que no pudieron terminar todo el circuito, se les cortó esa parte. Sí, ese es el término que se usa, ¿verdad? Es un corte. Tenían, digamos, hicimos algo así como un 8, ¿verdad? Y el redondo más pequeño solamente se podía hacer si es que pasabas una hora determinada del miércoles, creo que era el miércoles a la medianoche. Entonces, los equipos que no llegaron a esa hora, lo que tuvieron que hacer es, ya no hicieron esa segunda parte, ese segundo círculo, y se fueron directo a Buenavista. De General Garay se fueron por la reserva Taputá, que es en Caazapá, la reserva de Moisés Bertoni. Exacto. Y después fueron a Buenavista. Entonces vamos a encontrarnos ahora con que en el centro, en el Polideportivo Municipal de Buenavista, vamos a ver cómo están haciendo la transición los primeros equipos y nos encontramos con equipos que estaban más atrás. Inclusive para sorpresa de los que están en el primer puesto. Así mismo, se puede hacer. ¿Qué hacen estos acá? Exactamente, sí. Y bueno, eso se hace porque si no, la carrera hubiese durado 8 o 9 días, ¿verdad? Porque no podemos, lastimosamente, no podemos esperar que todos hagan la carrera al ritmo que quieran, ¿verdad? Entonces, para cortar, se hace eso. Bueno, hay que agradecer también al Hotel Borbón, donde siempre estamos bien atendidos. Venga al Hotel Borbón y disfrute de almuerzos y cenas en su distinguido restaurante Gol Olímpico. Conozca el bar temático de fútbol, la tradicional feijoada premiada en Brasil y perfeccionada por los chefs paraguayos del Hotel Borbón. El restaurante Gol Olímpico cuenta con capacidad para 170 personas, en donde usted podrá deleitarse con lo mejor del buffet internacional, con pastas, espacio VIP y terraza al aire libre. Las reservas al 659.000 entonces para el Hotel Borbón Gol Olímpico, allí en lo que tiene que ver con Asunción, cerquita del aeropuerto, frente a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Vamos a hablar de Farmarte también, que siempre con sus preparados ayudan a los atletas. Sí. Bueno, hemos contado varias circunstancias ya que se usa Farmarte, ¿verdad? Sí. Ellos hacen preparados especiales de acuerdo a la receta que uno le entrega, entonces te dan el... Si por ejemplo me agarra un calambre en la corrida, potasio, una cápsula de potasio perfectamente de Farmarte, así mismo, tranquilamente. Para eso está. Bueno, ahí está entonces lo que tiene que ver con, y decíamos, porque es lo que pasa dentro de las carreras, es la situación que se da también allí en las carreras de aventura. Estamos aquí en Expedición Guaraní, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta, más imágenes de esta fantástica carrera del circuito mundial que se desarrolló aquí en nuestro país. Hacemos la pausa, el corte, ya venimos.